Muy buenos días y bienvenidos de nuevo. Están sintonizando RCE en el 106.9 de la FM. Es la hora vikinga y esta mañana, como siempre, tenemos muchas cosas que contar. Cada día nos acontecen nuevas cosas, pero este fin de semana hay una manifestación de autónomos y queremos, dentro de un rato, aclarar una serie de cuestiones. ¿De acuerdo? O sea que sé que mucha gente nos está escuchando para saber un poquito más de información. Esta misma noche nos decían alguna cosa y lo vamos a aclarar hoy en directo. Bueno, tenemos esta mañana aquí con nosotros a nuestros contertulios habituales y alguna sorpresa más. Bon dia, Ramon, com estàs? Bon dia. Mira, molt content i a més porto una espècie com de missatge de... quasi de Nadal, d'un dels nostres personatges preferits de l'actualitat política. Voleu escoltar-lo? Sí, fem una mare? Vinga, som-hi, endavant. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Què us sembla? Feliz Navidad. Bueno. Never, never war. Never, never will. Le pagaremos una clase de inglés al señor Maduro. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas ganas de estar aquí, muy contento, con ganas de estar en este programa que tanto lo está petando, que tanto éxito está teniendo, que tanto está creciendo y con lo cual encantado de sumarme hoy y ser un vikingo más. Pues bienvenido, como siempre. Hacía días que no estabas con nosotros y estamos realmente contentos y alegres de tenerte otra vez por aquí. Espero que no sea de paso y vuelvas pronto. Eso es, iré viniendo. Además, tienes buena cara, buenos proyectos y eres de los que está levantando el país. Eso Y es. esa generación ahí joven, que yo decía, cuando veo a Andrés, sigo teniendo esperanza por la juventud. Peleando. Pues aquí venga, estamos. Alberto Pichel, buenos días. Buenos días a todos. Previamente venía ahora conduciendo en el coche y como siempre oigo la copia ese fenómeno que se llama Carlos Herrera, que el otro día tuve el placer de conocer personalmente en su nominación como Andaluz del Año. Me ha llamado la atención una frase que estaban hablando sobre la inflación de los huevos. No penséis mal, ¿eh? Los huevos suben de precio. Artículo de lujo, chaval. Que no hinchazón, que también, ¿eh? Bueno, Buenos días. buenos días. Ya sabemos que hay escasez de huevos por el tema de la gripe aviar, pero creo que lo solucionaremos. Hay muchas maneras de solucionarlo. Buenos días, mi amigo Alfred. Alfred, salud. Buen día, señor. Buen día. Aquí ¿Tiene usted frío? Estoy Ha refrescado congelado. hoy, He ¿eh? dejado la moto a 2 manzanas de aquí. Me he pelado de frío viniendo de A San 2 Cugat. manzanas, ni que fuera, lo hubiera dejado usted en la muralla china. 2 manzanas. 2 hostia. manzanas. A mi edad son 2 manzanas. A su Cuidado, edad, yo le veo a usted muy bien. Vamos andando, Bueno, es que Contento. Y sobre todo contento de que por fin tengas ya en tu tertulia, que ya era hora, un periodista. Cojones, aquí solo hay abogados. Bueno, y todólogos. Abogados y todólogos. todos son es que abogados, últimamente... Por eso digo abogados y todólogos. Luego No hablaremos. sé si entendemos el término de Luego todólogos. hablaremos porque la clase política y el periodismo últimamente están un poco adulterados. ¿Usted es Bueno, de los periodistas neutrales o de los que cobra por escribir? Parte del periodismo. Yo cobro por escribir a mis clientes como negro literario. Ah, vale. Y luego cobro de mi jefe mi nómina dentro hacer del su medio de trabajo. comunicación. Muy bien. Ahora bien, no soy de los que cobran esa parte subvencionada por parte del gobierno, que es una auténtica vergüenza y una aberración que los medios de comunicación hoy en día, sobre todo los generalistas, estén subvencionados por el gobierno, porque no son libres de opinión. Y al no ser libres de opinión, tenemos lo que tenemos, que solo tenemos media parte de la información real y la otra media sesgada y falsa. Muy bien, muchas O sea, gracias. periodistas vendidos. en Ha terminado su definitiva. intervención, ya ha agotado el tiempo de su programa. Ya me puedo ir. ya me puedo ir. Yo es que os doy instrucciones y, oye, de verdad, me encanta este programa. No preguntes, Pues, no preguntes. No preguntes, Sí, sí, no dice. preguntes. ¿Has visto lo que son? ¿Has visto los medios de comunicación? Esto, bueno, faltaría más. Hoy, cuidado, que he traído unas gafas especiales. Hoy he traído unas gafas anticorrupción y con un botón que además detecta fachas. Hostia. El otro día Buenafuente sacó unas gafas que veían los chips que se supone habían inoculado con la vacuna y se rió un poco de todo. Entonces yo he traído hoy unas gafas para detectar fachas y corruptos. ¿Qué tipo de fachas? Porque si son los fachas que ven los de la izquierda, no son los mismos que los fachas de toda la vida. Son cosas distintas, ¿eh? Bueno, pues presentamos, esto lo dejaremos para luego. Vale. Pero os presentamos un tipo con tertulio y pasamos ya a la materia porque esta mañana la primera media hora va a ser contundente y la segunda ni te lo cuento. Buenos días, bienvenidos a todos. Son las 8:12 y Daniel Boseler, ¿qué traemos? Pues Isidro, muy contento, ya lo sabes, de estar aquí.
Tengo que felicitarte de muchísima gente. Sabes que la semana pasada no pude asistir a la hora vikinga. De hecho, hicimos la conexión en modo avión. Nunca mejor dicho, desde el avión. ¿Cuánta gente nos sigue desde Andalucía? ¿Qué impacto tiene el programa en toda España, pero también en Andalucía? Una tierra maravillosa. Siempre digo lo mismo, ¿no? Los mismos problemas tiene el panadero, el abogado, el taxista en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, en San Fernando, que el que pueda tener en Madrid, en Móstoles o aquí en Barcelona, en cualquiera de los municipios. Realmente necesitamos un cambio de modelo. Creo que el hartazgo es completamente transversal. Y qué bien que tengamos este altavoz. Y hoy con dos monstruos aquí de la comunicación, qué bien. Y que el programa vaya creciendo con esta intensidad, como lo hace. Pues señores, señoras, estimada audiencia, vamos a dar mucha catacluca. Bueno, nos esperan casi 3 horas de radio y luego cuando llegue nuestra compañera Noelia Ramón, que tenemos una notición, y también nuestro compañero Paco Sierra, hablaremos de cosas contundentes porque nos sorprende ver al fiscal del Estado que no está sentado en el banquillo de los acusados, está sentado en donde está normalmente, con sus puñetas, con su toga. Entonces, claro, es una situación complicada que debatiremos más tarde cuando tengamos a todos nuestros letrados aquí. Realmente la Dana cada día nos trae noticias nuevas, pero realmente soluciones pocas. El día 29, desde la Puerta de Alcalá, la Asociación del Pueblo 29 saldrá hacia la Puerta del Sol y desde allí luego saldrán a reivindicar la búsqueda de verdades, como siempre. Esa asociación que vela por las víctimas y que intenta no estar politizada, cosa difícil. Además, hemos visto como nuestro estimado gobierno ha reformado unos pisos para 2 ministros, entre ellos el señor Óscar León y... Puente. Puente, sí, el señor Puente. Es que yo confundo los puentes con los leones, tú. Que no sé por qué será. Y se han gastado 1 billón de euros, señores. 1 billón de euros con una maravilla de acabados, los mejores... Lo básico. Sí, además también para la ministra de Igualdad, ¿eh? O sea, los dos ministros que van a vivir, no en su casa, como le recriminan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la señora Ayuso, que vive en casa del novio, sino que les paga la casa el Estado, ¿eh? Pero esto no es nuevo. Ya tienes a una Yolanda Díaz que vive en un piso de 400 metros cuadrados que pagamos todos los españoles. Poco me parece. Bueno, esto pocos que metros para ella. tomen note porque son ministros del Partido Socialista Obrero Español y creo que los obreros españoles se merecerían también vivir igual que los ministros. Hombre, Entonces, cuerpo de rey. todos iguales, ¿no, Andrés? Pues venga, No, sí, seguimos. totalmente. Luego también tenemos que vayan tomando nota y vayan comprando la baliza V16, que eso, aparte de ser práctico, será un gran negocio. Que sí. Y luego Yolanda Díaz parece ser que quiere dejar a los autónomos mayores de 52 y si es un correspondiente paro. No sé, vamos a ver qué pasará con esto, señor Boseler. Y con la hablando de autónomos, pues la tenemos montada, porque le voy a decir una cosa. Esta noche he tenido varias consultas. Entonces, yo por mi lado, como programa, diré lo que tengo que decir, pero usted, por favor, que ha estado alentando a la unión y que ha estado alentando a tomar medidas, tenemos que aclarar a la audiencia una serie de cosas. Pero antes de entrar, porque me gustaría también que llegara Noelia para esta explicativa, pero creo que es muy importante que nos demos cuenta de lo que hemos dicho en los últimos 6 meses. Y creo que es flagrante los ejemplos que acabas de poner. El pueblo se ha puesto al servicio de la política. Ya está. Si es que poco más hay que decir. Y cuando eso ocurre, solo tienes un diagnóstico posible que va a ser un gran fracaso social y colectivo, y especialmente económico. Es decir, nuestro sistema no da para mantener a tantísimos cientos de miles de personas que hoy mismo están afectas de un modo u otro a una cosa que se llama la industria política y que está haciendo, yo te diría, naufragar lo que se llama el gran proyecto económico del país, que es su tejido productivo. Es decir, estamos anclados ahora mismo en una fiscalidad que es completamente inasumible. El tema de la vivienda, la cantidad de impuestos que están afectos al principal problema de este país, que es obviamente la vivienda, es inasumible. Es decir, la carga impositiva a la que están sujetos hoy por hoy los ciudadanos en este país, ¿de acuerdo?, nos está llevando a una deriva
Ayer leía unas noticias que ya 50 compañías ya se habían deslocalizado, no de regiones españolas, sino que ya se habían ido del país. Y esto ahora va a ser una constante, va a ser una sangría que si no somos capaces de entender, pues nos va a causar muchísimo daño. Noticias extraordinariamente preocupantes, ¿no? Como la que nos daba Amazon en Barcelona, que prácticamente el 80% de ese ERO va a tener impacto en Barcelona, o esos 6 o 7 mil empleos que Telefónica pues va a tener que... Pero uno de tantas compañías. Y recordemos que Telefónica acaba de caer en manos del Partido Socialista. Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que estoy poniendo encima de la mesa? Que ya comienzan a verse esos gravísimos impactos económicos que va a tener un reflejo en qué, pues en el desempleo. Fijaos, cuando hablan y todo aquí el mundo se llena la boca de que si tenemos 22 millones de empleados y no sé qué, pues estamos a la cola de todo. Si realmente los países pobres prácticamente no tienen desempleo. Tú te vas a Cuba, te vas a países que tienen pues muchísima precariedad económica, la gran mayoría de ellos tienen el pleno empleo. La gran mayoría de ellos. Hay un dato fundamental, Daniel. El problema está en los salarios, está en la calidad de vida, está en el acceso a la vivienda. Es decir, las problemáticas son otras completamente distintas. Entonces aquí, y creo que esta es una reflexión que quiero ponerla encima de la mesa, manipularnos es muy sencillo. Sí. O sea, vender un relato social teniendo, como bien dices, Alfred, todos los medios de comunicación afectos a una propaganda partidista. Los generalistas todos Entonces, que sepamos de nuestra vulnerabilidad, porque existe, respecto a un determinado relato político. Somos muy vulnerables. Entonces, siempre, y quizás no somos conscientes de esa realidad. Alguien viene, nos comienza a leer un papel, comienza a decir lo que queremos, escuchar, se comienzan aquí a explicar relatos sociales, comienzan a vender teorías del miedo, peliculones, pero todos los que quieras y más. Con lo cual, seamos conscientes de esa realidad y de esa vulnerabilidad que tenemos los ciudadanos con respecto a esa ultramaquinaria megapotente, ¿de acuerdo?, que tiene la industria política. ¿Cuál es el elemento principal que yo utilizo para fiscalizar si el que me habla le voy a dar crédito o no? Porque particularmente te diré que yo a día de hoy no me creo prácticamente nada. Pero prácticamente nada. O sea, vivo en la ausencia de credibilidad en determinadas instituciones y especialmente en la política. Entonces lo que miro son las trayectorias personales. Yo cuando hablo de Luis Enrique y que lo considero el mejor entrenador del mundo, no es por si me cae bien o me cae mal. Creo que ese es un dato completamente intrascendente, sino son sus resultados, es su trayectoria. Es la ilusión que genera, cómo juegan sus equipos, obviamente todo lo que gana. Entonces, a partir de esa trayectoria personal, yo estoy en condiciones de decir, este señor, este tipo, es el mejor entrenador que hay en el mundo. Bueno, pues vamos a la política. Entonces digo, bueno, vamos a extraer las trayectorias personales. Y aquí es donde, evidentemente, esto es un circo. Y nos hemos dado cuenta de las personas que han accedido a los centros de mando, ¿de acuerdo?, a los lugares de responsabilidad, las más importantes, que son las públicas, y solo hay un elemento gráfico, que es la orfandad, en cuanto a un relato de la vida real. Porque a mí que me vengas y me digas, no, es que yo tengo la carrera y el máster, ya hemos visto que lo de los másteres, no, esto no iba, era más bien cursos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pero ¿cuál es tu trayectoria? ¿Qué has hecho en esta vida para colocarte donde estás? En la responsabilidad más importante que hay, que es la pública, y especialmente en determinadas materias. Y cuando tú hablas de la orfandad absoluta, ¿cómo puedes esperar buenos resultados? O sea, gestionar es extraordinariamente complicado. Y ese es un debate que no se ha puesto encima de la mesa. Gestionar algo, y gestionarlo muy bien, es extraordinariamente complicado. Sobre todo, pues gestionar personas, gestionar recursos, saber invertir, saber dónde tienes que depositar, obviamente, las inversiones, y más cuando tienes muchísima precariedad. Pero yo creo que hemos infravalorado de manera, yo diría, masiva, en mayúsculas, la gestión, la palabra gestión. Gestionar es extraordinariamente complicado. Por eso el tema de los asesores. Acordaos, solo el Ayuntamiento de Barcelona, este dato es escalofriante. En un mandato se gastarán casi 40 millones entre los regidores y sus asesores. Están hablando de prácticamente 3 millones de euros lo que cobran los regidores en Barcelona al año, y unos 6 y pico millones que son sus asesores. Afecto solo a esos regidores. Pues si esto es inmantenible, si esto es que esto es una cosa que tenemos que poner encima de la mesa.
Claro, tú imagínate Si es que no lo puedes mantener. El asesor a qué importe. Nos quedamos con los asesores y los otros que se vayan. No, tú imagínate que en una empresa... Eso ya lo Y dijo ese- Silvio Oriols. Y se lo ese es dijo el a los debate. comunes, eso. No hay ningún otro debate. Ese es el debate. Imagínate que te nombran director financiero de una empresa y dices, sí, pero es que me traigo un asesor pero no tengo ni puta idea. 2 sueldos. Es que los Sería asesores concebible. normalmente no tienen ni idea tampoco. Los asesores son personas que el partido político ha colocado para que hagan un rol de trabajar para el partido, pero cobrando un sueldo público. No todos, O sea, yo era muchos- asesor. Bueno, pero muchos de ellos. Y Daniel, una cosa que decías que es importante. O sea, tú decías, oye, el sistema político, los políticos, ¿qué han hecho o qué trayectoria tienen para llegar allí? Es que yo creo que han hecho exactamente lo que tienen que hacer para llegar ahí. Porque ellos no son el problema, ellos son un síntoma de un sistema político que tenemos que premia la mediocridad, que premia estar años diciendo que Eso- sí eso a no todo puede ser la en excusa el cuando partido. tienes un sistema democrático que no es real en un o sea, país como el que tenemos. Tú Los no votas- políticos son el mayor síntoma No. de lo que tenemos. Por eso llegan ahí. Por eso llegan políticos que mienten. Yo estoy Porque de acuerdo. premia el sistema político No, la no, mentira. no. Por eso llegan políticos que no tienen Para carrera nada. profesional previa. Porque se premia que no tengan carrera profesional No, previa. no. Porque si no estarían en el sector privado ganando más dinero. O sea, en el sector privado, la gente que gana dinero en el sector privado no tiene ningún incentivo para meterse en política. Porque ganarán menos dinero, 1, y porque tendrán mayor exposición pública, 2. Esto es lo que pasa. Por eso están ahí los mediocres. ¿Ah, sí? Luego preguntaremos por qué dejamos de estar a los mediocres. ¿Querías apuntarle algo, Yo Alfredo? quería apuntarle que no estoy nada de acuerdo con ese discurso. Ah, bueno. O sea, vivimos en un país que lo de la democracia es una demagogia barata. Porque tú solo puedes votar cada 4 años. Punto. De esos cada 4 años solo puedes votar unas siglas o como mucho a un líder. El resto de la lista no los puedes Correcto, votar o dejar de correcto. votar. Pero- Con lo pero cual eso- pero tenemos sí en que el estás de Partido acuerdo conmigo. Socialista gente como por ejemplo el señor, ¿cómo se llamaba este? Iceta, por ejemplo. Iceta no ha cotizado en su vida a la seguridad social, fuera de la política. En su vida. Es decir, pero Iceta, ¿por qué está ahí? Porque empezó con 16 años pegando carteles para el Partido Socialista. Pero estoy Ese viendo- es el premio real de la política. Es lo mismo que decía, ¿eh? Aquí tenemos... Sí, es Sí, lo sí, mismo lo que mismo. está pero diciendo. me refiero que la gente no puede hacer nada ante esto. Bueno, No puede hacer nada, porque la gente no puede dejar de votar a Iceta si van unas listas. El pueblo no pinta nada, Alfred. Absolutamente. No pinta nada. Entonces, como el pueblo no pinta nada, No pinta nada. ¿por qué Silvio Oriols se está subiendo en Cataluña? Porque tiene un discurso parecido al tuyo. Claro, conciso, real, y habla de realidades. ¿Por qué cuando habla Silvio Oriols en el Parlamento de Cataluña con solamente 2 escaños, todos se quedan embobos escuchándola? ¿Y por qué ella no tiene capacidad de respuesta para ella? Y lo vemos todos los días en el Parlamento. Yo sigo el Parlamento catalán todos los días. Y lo vemos todos los días, todos los jueves. Igual que en el Ayuntamiento de Ripoll, no hay nadie que se atreva ya a decirle nada. Porque tiene salidas para todo, pero salidas reales y fundamentadas. Y el Bueno, es problema que- de este país es que la política, el nivel es paupérrimo. Claro, pero fíjate, cuando tú hablas de política y la conectas con la realidad, ese discurso, como es completamente identitario, es decir, la gente se siente representada, ese es un modelo que te funciona, porque te funciona. Cuando tú haces un modelo que responde a los problemas reales de la gente, claro, ese es un modelo que te funciona, pero yo llevo muchos años diciendo que la política y la realidad está completamente desconectada. Así empezó Pablo Iglesias, Entonces, en la Sexta. todo explotó y fíjate que todo te explota en la cara, pero te explota la dana, te explota la pandemia, te explota los incendios, porque no hay prevención, no hay nada. Entonces, este país solo funciona a golpe de hostia a lo Bud Spencer cuando ya no queda más remedio porque nadie toma decisiones. O sea, el apagón, que ya habían expertos que esto va a ocurrir, Nadie se acuerda toda ya la de eso. maquinaria política diciendo que era impensable, ¿dónde vas? Tarao, cuando tú ponías en duda. Oiga, Política perdone, y mediática, ¿eh? Mira Pero- Javier Ruiz en la 1, ¿eh? pero bestial, toda la maquinaria de la industria política negándote una realidad. Pero también nos pasó en la economía. Viste al presidente de gobierno de turno decir que teníamos uno de los sistemas financieros más potentes del mundo. Y fíjate lo que pasó, que cayó todo. En una de las peores crisis económicas que se recuerdan en democracia, descomunal. Con lo cual, yo creo que ya es hora de que la política, ¿de acuerdo?, se ponga al servicio de la gente y no al revés. ¿Cómo es posible que si tú no apruebas presupuestos, en 90 días el pueblo no pueda tener una herramienta para convocar unas elecciones? No tiene ninguna. No. El pueblo está maniatado, está bajo control. Fíjate lo que estoy diciendo. El pueblo está completamente bajo control, sin capacidad de nada, solo de asumir
las consecuencias y las decisiones de unos tipos que en muchas ocasiones no tienen ni la más remota idea de lo que le interesa, y perdona la palabra, al interés general, y solo responde a una cosa que se llaman los votos. Y por eso el país está en una situación en precariedad absoluta. Y el ejemplo principal lo tienes con la vivienda y con el tema del desempleo, liderándolo en toda Europa, y con unos problemas de vivienda que están afectando a no sé cuántas derivadas, tanto de juventud, a nivel empresarial, a nivel de las personas discapacitadas. Yo que sé, sí, son infinitas las derivadas del problema de la vivienda. Pero fíjense una cosa, que todo este problema hay una cosa que más psicológicamente y sociológicamente nos está afectando, que es la indefensión aprendida. O sea, tenemos un instigamiento continuo de los medios y nos dirigen de una manera que al final asumimos como no puedo hacer nada, pues no hago nada. Y como no hago nada, pues ¿para qué voy a hacer nada? Y así cada vez vamos tragando y tragando y tragando y tragando hasta el punto de que asumimos el rol de que somos verdaderamente borregos y esclavos. Me ha gustado eso que has utilizado. Usted no puede hablar todavía porque no la ha presentado, doctora. Ah, bueno, perdón. Ha llegado Noelia Rebol, doctora en Derecho. Póngame Desde música. ayer. Bueno, pues quería poner una música para recibir a nuestra Noelia Rebón, porque aparte ayer presentó su tesis doctoral y vamos a celebrar esta mañana que ya es doctora en Derecho. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Olé! Bueno, ahora ya puede hablar, doctora, Vale, con la venia. Es que me ha encantado esto de indefensión aprendida porque es un término que utilizamos nosotros para lo que sienten las víctimas del bullying. Las víctimas del bullying al final no ya se quejan, no reclaman porque saben que no va a servir de nada. Y es un término que utilizamos bastante. Bueno, unido con lo de ayer, pues ayer presenté la tesis de la responsabilidad civil y penal de los centros educativos y los alumnos en casos de acoso escolar y ciberacoso. Y la verdad es que muy contenta. Tuve de público a mi madre, mami, te saludo por aquí, que sé que nos escuchas siempre, y a una amiga, Emma Jacobian, abogada también, y bueno, fue mi público. No vino nadie más, el tribunal, el director de tesis y yo misma. O sea que luego lo fuimos a celebrar con una comida muy buena. Muy bien. Calificación excelente, ¿eh? Bravo, otro aplauso. No esperaba menos, Yo, vamos, todavía no me lo creo. Bueno, por lo menos tenemos a una clase de la abogacía preparada, porque la política deja mucho que desear, Alfred? La política prácticamente no existe. Aquí lo que existe son los intereses personales y particulares de los que intentan hacer política. Lo que hace el señor Sánchez no es política, lo que hace el señor Illa no es política. Claro que son particulares, son intereses privados, su acomodo y su beneficio personal. Pero tenemos... ¿qué corrupción tenemos en este país? Bueno, y no hacemos nada. O sea, no hay ningún país en el mundo que con todo lo que tiene el actual presidente del gobierno de España siga apoltronado en la silla. Es que no existe. Esto en Inglaterra dimiten por una multa de tráfico. Dimiten. Y aquí... Y en Japón aquí por no recibir pasa un nada. saquito de arroz. Aquí estamos anestesiados, aletargados, dormidos, fíjate y lo permitimos todo. Que el otro día se lo escuchaba a Pilar Almagro, pero evidentemente la frase no era de ella, desde aquí también la saludamos, y luego se lo escuché a Antonio Pérez Henares, que a las 9 se conectará el autor del libro España traicionada, que además fue jefe de prensa del PSC, con lo cual que recibimos a gente de todos los lados, con todo tipo de pensamientos en este programa. El que no viene, pues ellos mismos. Pero hay una frase de un premio Nobel, de Alexandre Solensky, que dice que él sabe que sabemos que nos miente, pero nos sigue y nos seguirá mintiendo hasta el día último y hasta después de todo, porque se siente impune, porque a la secta en la que ha convertido a su partido y a muchos de sus votantes todo le vale, con tal de mantenerse en el poder, porque ellos son los buenos y los demás son subhumanos sin derecho. El milagro sería que pillarlo alguna vez en alguna verdad. Esto está escrito hace muchos años para otro personaje. ¿Y de quién hablaba? ¿De quién hablaba? Pues es un señor que, claro, hablamos de una época muy atrás, que hablaba de sus líderes a nivel de Rusia y de gente muy autoritaria. Yo pillé la frase y realmente es muy actual. De hecho, el otro día Pilar Almagro y ellos lo mencionaban directamente por nuestro presidente y por esos políticos autócratas que están machacando a la gente. Sabiendo él que nosotros sabemos que nos está mintiendo. Si eres autoritario y das ventajas a la gente, porque, por ejemplo, alguien podría decir que Bukele, os planteo una pregunta, Alberto, ¿podríamos decir que Bukele es autoritario? Porque está dando resultados.
Bueno, Bueno, ¿qué? aquí hay opiniones para todo. Yo creo que sí. Quien da resultados, lo que comentaba antes Dani, a la gente hay que medirla por lo que está haciendo. Los hechos y los resultados. Chapo. No te olvides que el Bukele tiene un soporte del 80% de la soberanía nacional. Del voto. O sea, tú imagínate. O sea, no es que autoritario, no. Lo que es un hombre admirado y bendecido, de acuerdo, por el pueblo, que es al fin y al cabo quien tiene el último instrumento, de acuerdo, y la última toma de decisión. Que esto es lo que tendría que pasar aquí. Y es decir, cuando nosotros no somos capaces, y lo he retirado en muchísimos programas, de aprobar la ley más importante que tiene un país, que son sus presupuestos, en 90 días, de manera automática, tendrías que volverle a dar toda la potencia, toda la energía al pueblo, devolverle la palabra. Y que el pueblo tomara una decisión con una convocatoria electoral. Y no pasa nada. Vamos a convocar nuevamente elecciones porque no somos capaces de aprobar la norma que va a redistribuir, obviamente, los ingresos y los gastos y las inversiones que tiene que hacer frente, como ocurre en cualquier empresa. Esto ha sido siempre así. De hecho, Felipe González ya lo hizo, ya convocó elecciones porque no tiene unos presupuestos aprobados. Y lo dice públicamente. Claro que, que lo dice. que es inadmisible poder gobernar. Llevaremos 4 años. Es sin que no hace aprobar mucho ya le dijo presupuestos. Sánchez a 4, Rajoy, dimita usted que sin presupuesto no se puede gobernar. Lo Y dijo cuando le Sánchez. preguntan, dice que bueno, que no pasa nada, que los prorrogamos y todos están contentos. No, pero sí que pasa. Y Hombre, claro que pasa, Y Daniel, pasan claro que muchísimas pasa. cosas. Y nuestra imagen exterior, ¿de acuerdo? La falta de credibilidad. Yo pondré otro ejemplo encima de la mesa. ¿Alguien podrá explicarme algún día de qué sirven las comisiones de investigación? De nada. Más allá de que sea un circo político de desgaste a tu adversario, No hay ni una el sola- interés general, pero Ni ¿cuál es una el interés sola general? que haya resuelto Nada. Nada. Es más, todos esos de las comisiones tienen unos sobresueldos acojonantes. Que si el presidente de la comisión, que si el miembro de la comisión, que si el no sé qué de la comisión. Toda esta gente son sobresueldos, ¿eh? Hoy parecen, de verdad, este tipo de comisiones, lo digo como lo pienso, parecen escenarios que estén prefabricados para luego lanzar contenido en las redes sociales. Es un plató Sí, de tal televisión. Es Puro- un plató y de de televisión. Puro y Con duro, el para ver privilegio de que me si hago no mi quieren sketch, contestar, no Pero es que contestan. esto se me tendría hago que mi ventilar reel, en un juzgado y me punto. hago mi En reel comisión de y investigación. digo, pero ¿cuál es el interés general de esto? Porque esto además nos cuesta un pastizal, como bien dices, Claro. Alfred. Entonces, ¿cuál es la utilidad pública de todo este despliegue Ninguna. La económico? Es justificación un de- circo político. Es la Teatro, justificación de su teatro. trabajo mal realizado. Teatro. no hay Entonces, más. claro, pero seamos conscientes de que la gente de verdad que está cansada de todo este espectáculo. Está hasta las narices ya. Y no paro de viajar por toda España y hablas con la gente de toda clase y condición y es que es por unanimidad. La gente no entiende nada de lo que está pasando. ¿Cómo es posible que en un país tan espectacular como el nuestro podamos estar tan profundamente mal? Hay tal distancia entre el país que tenemos y el que podríamos tener, es tan salvaje, que lógicamente hay un nivel ya de frustración enorme. Por eso sube Orriols. Claro. Porque se requiere de cuestiones que sean, Las me da que igual la- si lo la- comparas, las que- ilusionantes. no, las que le afectan a ella, que son las que le afectan a la ciudadanía en general. Es correcto, pero necesitamos ya mensajes que sean realistas, pragmáticos y que respondan a una realidad colectiva, que respondan a un interés general. Pues que no hacemos más que escuchar relatos propagandísticos negando realidades tangibles. O sea, yo es que cuando estoy escuchando todo esto del cohete y que nuestra economía va súper bien. Lo Sí, dijo ya la sí. María. Las de- estadísticas no sé dónde las saca este hombre. pero- Cuando estamos batiendo, y desde aquí se lo digo a la audiencia, primer trimestre del año 2025 se ha batido el récord histórico en concurso de empresas, en cierres de empresa. ¿Tú has escuchado lo que dice Pedro Sánchez Entonces- de cómo va el país? Entonces, Vale. delante de esa realidad Que va súper bien. que es ¿eh? incontestable, que nadie y poner toda la energía en decir, bueno, ¿qué está pasando con esta sangría empresarial? ¿Qué está pasando con nuestras empresas? Que es la tubería principal por la cual nosotros mantenemos todo este sistema, que esa tubería se está haciendo pedazos y aquí nadie dice nada. Lo que ocurre, Daniel, es que cuando hablan de la economía no van del todo mal desencaminados y no mienten al 100%. Lo que pasa es que omiten la realidad. Es decir, ellos cuando hablan de que la economía va como un cohete, primero hablan de macroeconomía, que es la que no le afecta al ciudadano de a pie, y segundo, es la que más crece dentro de lo que son la economía desarrollada. Pero porque estamos en el suelo, estamos abajo del todo. Claro que somos los que más crecemos. Cuando tú estás abajo del todo, estás a cero, no puedes dejar de crecer. Y tu porcentaje de crecimiento puede ser muy alto respecto a Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, etcétera, pero realmente no estás llegando a los mínimos parámetros normales para poder tener una economía solvente. No dicen del todo, no mienten del todo, pero omiten
que somos la peor economía de Mienten Europa. del todo, perdona, porque... No, bueno, en otros temas sí. No, a nivel. Pero a nivel de crecimiento económico no mienten del todo, No, Fíjate que anda cuando que pero hablan de omiten el macro- dato de que estamos en el cero y que a partir del cero solo puedes hacer que crecer. Pero estamos en el cero porque la caída durante la pandemia Sí, sí. de España fue brutal Claro. comparada con el resto de Europa. Sí que es cierto que ahora España, a nivel macroeconómico, pero lo que decías, los datos macroeconómicos No le importan pocas a veces nadie. tienen correlación con el día a día de la gente. Los datos macroeconómicos van bien, pero sí que es verdad porque España en general es un país que cuando hay una economía de crecimiento suele estar mejor que la media europea, pero cuando la economía europea cae suele estar peor que la media europea. Pero en todo caso creo que la clave... O sea, a veces miramos a lo micro o miramos al dato de este mes o al dato del mes pasado y nos olvidamos de la situación real que tenemos y del mundo que nos viene. Con los cambios tecnológicos que vienen, la inteligencia artificial, que se va a cargar probablemente un montón de puestos de trabajo, van a aparecer nuevos puestos de trabajo, va a tener que cambiar la manera como organizamos nuestra economía, va a tener que cambiar la manera como nos educamos, cómo emprendemos. Con los cambios que vienen, tan bestias, necesitamos un país que sea un incentivo para recibir inversiones, un incentivo para que las empresas se queden, un incentivo para que los autónomos quieran emprender. Y en cambio tenemos un país donde cada vez más gente quiere ser funcionaria, donde cada vez más gente está viviendo del Estado, donde cada vez más gente quiere trabajar en una economía que no es una economía productiva, sino una economía subvencionada. Entonces, esta fiesta que tenemos aquí montada, esta fiesta que puede ir relacionada con unos buenos datos macroeconómicos, es una fiesta que no se está preparando para el mundo que viene. Y cuando llegue el mundo que viene y los cambios tecnológicos, nos van a pasar, si no estamos preparados, la mano por la cara. Nos van a pasar la mano por la cara. Pero ¿de qué cambio, de qué magnitudes macroeconómicas estamos hablando? Porque yo no veo ninguna que funcione bien. Estamos hablando de inversión, no hay. Consumo ha decaído. La base monetaria, ¿quién la tiene? En poder del Estado. Eso es son términos macroeconómicos que funcionan correctamente. Pero cógete el principal. ¿Hay ahorro? La No hay deuda ahorro. pública. La deuda pública no hace más que crecer. Claro. Está completamente disparada. Ya se habla de deuda Y inasumible. eso es macroeconomía. Entonces, yo cuando veo un balance de una compañía que viene al despacho y que quiere ver, yo me voy al final, a ver aquí, cuenta resultados. Y claro, cuando yo veo el negativo y veo un negativo de, bueno, si esto fuera una empresa, obviamente ya imagínate cómo estaría. Estos no es que estarían en concurso, es que estarían todos, no sé dónde estarían, en la luna. Es que hay que liquidarla, prácticamente. hay que liquidarla. Entonces, cuando tú tienes una economía donde tú gastas muchísimo más que lo que ingresas, cuando yo creo que hay un reparto y una de los ingresos tan nefasta como la que tienes en la actualidad, porque obviamente lo pongo encima de la mesa, 22 ministerios que yo chapaba la mitad, cuando tú tienes no sé cuántas agencias, institutos, asesores, cuando tú tienes toda esa bestialidad, esa locura de cosas, cuando tú estás persiguiendo obviamente al emprendedor, cuando tú le dices tú primero paga y luego trabaja, cuando tú tienes una verdadera política de persecución fiscal a la gente, que es lo que tienes a día de hoy, cuando tú no eres capaz de separar el patrimonio personal del patrimonio profesional de un autónomo, que si comete un error le vas a embargar su casa, cuando es incapaz de acudir a la financiación porque necesita avalar con su casa para que le den un préstamo, cuando tú te cargas, me explico, el tejido productivo de tu país, ¿de acuerdo? Y pones un lastre que es la industria política, el resultado no puede ser más que la realidad que tienes hoy. ¿Cuál es la realidad que tienes hoy? Si te lo ha dicho clarísimamente Cáritas. Tienes 4 millones de personas en indigencia severa. Sí. Y otros tantos en riesgo de Y pobreza. 12,5 millones, ¿de acuerdo?, en riesgo de exclusión social. O sea, tienes prácticamente la mitad del país hecho un Cristo. Las personas discapacitadas, que son en Barcelona 160.000 personas, solo en Barcelona, ¿de acuerdo? Los problemas que tienes en el acceso a la vivienda. Ahora una madre monoparental que tenga un piso en Barcelona, que por cuestiones de que el No lo propietario alquilan. necesita ese piso para él, ¿tú sabes el calvario que tiene? Es un calvario encontrar una vivienda, un espacio para vivir. Te hablo de un calvario. Pero es que no lo alquilan, porque Entonces, no Es espantoso. Cuanto no más, se va a arriesgar el cuanto propietario a mayor es el alquilarlo. intervencionismo, mayor es el nivel de fracaso. Y esto ya se ha hecho prácticamente en todas las economías, se ha visto en las economías del mundo. Cuando tú intervienes el mercado, ¿qué provocas con eso? Pues que evidentemente haya una reducción masiva de la oferta, con lo cual crecen los precios, porque no hay oferta. Y hoy tenemos lo que se llama, por primera vez en democracia, hay una crisis de oferta. No hay vivienda. No hay. Con lo cual los precios son completamente especulativos. Cuando tú lo que tendrías que hacer es liberalizarlo completamente todo. La gente está Pero viviendo en hasta el habitaciones. tema de las licencias, entregarle esa competencia a los colegios correspondientes, que en 24 horas tú te pusieras a trabajar.
quitarle todos los impuestos a la primera vivienda. Pero cuando digo todos, son todos. O sea, que una familia, ¿de acuerdo?, que inicia un proyecto de vida, que quiere tener pues descendencia, que quiere montar esa unidad familiar, y quiero comprarme un piso, cero impuestos. Cero. Pero más que eso, lo que hacemos es cada día ir sableando, donde el negocio al final, la vivienda se ha convertido en un negocio, y un negocio donde el primer beneficiario es el Estado, es la administración pública. Sí. Usted decía el otro día que precisamente esto llegará un momento que nos explotará en la cara. Y precisamente en México ha eclosionado una revolución que supongo que también será a causa del descontento, porque lo que nos está pasando aquí es un reflejo de lo que está pasando en todo el mundo. Y los patrones de desatención a la ciudadanía está pasando en casi todo el mundo. Digo en casi todo el mundo porque en algún sitio aún se libra, en alguna isla paradisiaca. Pero hay muchos sitios del mundo donde está pasando lo mismo que está pasando aquí. Y esto no es casualidad. Ramón. Quiero empezar con un testimonio para que conozcáis mínimamente la realidad de los chavales que se están manifestando ahí. Escuchad esto. Mucho porque el simple hecho de saber que la presidenta no hace nada por cambiar el país, de verdad me afecta mucho. Me hace sentir que de verdad este país nunca va a cambiar. Y pues yo la verdad quiero que cambie, porque tengo sobrinos chiquitos que la verdad ya ni pueden salir a la calle y se quedan en sus casas simplemente por el miedo a que les pase algo. Cualquier cosa. Donde yo vivo, se llama Coacalco, está muy feo la zona. Sí, conozco Coacalco. Ajá, es una zona muy... Y más donde yo vivo, que es muy cerca del monte, de repente sí es... Allá es mucho de narcomenudeo, y pues sí tengo familiares allá que lamentablemente han desaparecido. Tengo un amigo que desapareció. Me gustaría un cambio, de verdad, que se vieran las mejoras en cualquier parte de México, no solo aquí. Yo también en el estado de Michoacán, en cualquier parte. Yo como joven espero que México de verdad cambie para mejor. ¿Tu postura es ir contra Claudia o ir contra un cambio en general? Contra el sistema en general, porque pues desde los gobiernos antiguos siempre ha habido esto, marchas. Nunca ha habido un lapso de paz en el país, siempre ha estado lleno de violencia, y es por eso que a mí me gustaría cambiar el sistema actual, que le enseñaran a los jóvenes el cómo actuar en estas situaciones, que no glorifiquen la violencia que actualmente se da mucho en México. Pues esta es la realidad que viven a día de hoy. Recordemos que hace exactamente 2 semanas se cargaban a Carlos Manzo, que era el alcalde de Uruapan, que es una localidad en Michoacán, que si escucháis testimonios de gente muy joven de esta localidad, son verdaderamente desgarradores, de chicas a las que les han matado el padre porque simplemente estaba en el restaurante donde los narcos se cargaron al tío que se querían cargar, y como era un testigo, pues lo mataron y luego lo dejaron en una glorieta. Testimonios desgarradores diarios de personas ahorcadas contra su voluntad. Testimonios bestiales de una realidad que están sufriendo pues personas con las cuales compartimos un legado cultural bestial, y cuya presidenta, Claudia Sheinbaum, y su predecesor inauguraron una política llamada abrazos no balazos, ¿vale? Con la que pretendían frenar al narco, no sé muy bien cómo, y pues un poco en la línea en la que todo el mundo puede deducir, esto en lugar de desaparecer, pues incrementó. Ha incrementado hasta tal punto que el descontrol ha hecho que los propios jóvenes que ven su futuro completamente truncado hayan decidido salir a las calles. En un movimiento que ya se empieza a extender por todo el mundo, que es el movimiento de la bandera del barco pirata, de esta famosa serie de anime que es One Piece, en lo que chavales de todo tipo de background ideológico, sociológico, salen a decir: se ha acabado de estos gobiernos populistas de izquierdas, estamos hartos. Esto ya ha pasado en partes de Asia, ha pasado cada vez más y pasa cada vez más en Hispanoamérica. Y aquí estamos un poco esperando a ver si tenemos que llegar a estos límites, si tienen que haber más violencia quizás en el Raval en Barcelona, Madrid no está mucho mejor. Yo estoy cada fin de semana casi en Madrid por temas de curro, y en Madrid está bastante mal también. Y es decir, ¿qué tiene que pasar en este país para que la gente, y sobre todo la gente joven, se levante y diga: oye, ya basta de esto? Porque lo que pasa con Claudia Sheinbaum, que hace 2 días decía: no vamos a aprobar impuestos nuevos, sino que vamos a aprobar actualizaciones de impuestos que no existían. Fijaos, no vamos a aprobar impuestos nuevos, sino actualizaciones de impuestos que no existían. Una persona que es perfectamente equiparable con un Sánchez está viendo, digamos, cómo el pueblo se le ha sublevado, y se le ha sublevado a la gente joven. En cambio aquí, oye tú, esto es una basadole que decimos en catalán. La gente joven no dice absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que esperar?
¿qué es lo que tenemos que esperar para que la gente aquí por fin se levante? Yo realmente lo veo todo con mucha esperanza lo que pasa en Hispanoamérica. Siento que dentro de lo que es nuestra cultura, ¿no?, hispanoparlante y demás, vuelve a llevar, digamos, a delantera pues, esa otra parte del mundo, este hemisferio del mundo, y me enorgullezco de eso, pero a la vez me entristece mucho que aquí en la antigua metrópolis parezcamos endormecidos por una especie de comodidad que es supuesta, pero que muy pronto dejará de ser tal. Pues así estamos. Tú, Andrés, que eres el más joven de la mesa, ¿cómo lo estáis viviendo? Porque, claro, cuando hablamos de jóvenes tenemos que hablar también de hay muchos tipos de jóvenes. ¿Cuál es el límite de edad? ¿Entras? ¿Entro? No, yo no. Bueno, nosotros somos jóvenes eternos. Yo creo que los jóvenes, claro, al final, la generación de jóvenes, de las cuales me puedo incluir hoy en día, ¿no?, generación Z, es una generación que por primera vez en las últimas generaciones va a ser una generación que va a vivir peor que sus padres, muy probablemente, ¿no? O que puede vivir peor que sus padres. Es una generación que ve que sus padres, cuando tenían 25, 26, 27 años, 28, 29, se casaban, podían independizarse, comprarse una casa, empezar un proyecto de vida juntos, y hoy muchos jóvenes ven cómo tienen que compartir piso, cómo no tienen evidentemente ninguna opción de independizarse, cómo ven cómo las pensiones han subido una barbaridad, mientras que los sueldos de los jóvenes no han subido prácticamente nada en los últimos años, cómo ven que tienen un proyecto de vida que no tienen futuro, y además ven que no hay ningún partido político o ningún proyecto político con el que se sientan identificados y que vaya a cambiar esta situación. Con lo cual, la situación de los jóvenes es realmente descorazonadora, pero sí que es cierto, para poner una nota de optimismo, que también hay muchos jóvenes, dentro de los cuales me incluyo, que emprendemos, que intentamos empezar negocios, que son autónomos, que tienen ideas, que quieren innovar, que quieren un poco aportar a este país que es España. Entonces creo que no es necesaria ninguna revolución a lo bestia, sino que simplemente lo que tendría que hacer la clase política, o tendría que salir un partido político, un proyecto político, que simplemente diera a estos jóvenes que sí que tienen ganas de emprender, de innovar y están motivados, que les diera las herramientas para poder hacerlo. Porque hoy en día solo tenemos trabas. Y si no tenemos herramientas para hacerlo, es cada vez más complicado y cada vez tenemos más ganas, muchos jóvenes, de pensar, ostras, es que en España me sangran impuestos, es que tenemos una burocracia increíble. Os voy a explicar una anécdota en 20 segundos. Mirad, desde mi empresa hemos realizado un proyecto, varios proyectos para pymes españolas, que las pymes han financiado con subvenciones. Las han financiado con subvenciones. Y con lo cual nosotros hemos incurrido ya en todos los gastos del proyecto, ya hemos hecho el proyecto, todos los gastos ya los hemos pagado, evidentemente, todos los impuestos ya los hemos pagado, evidentemente. Y yo llamaba ayer a la consultora que lleva estas subvenciones para preguntarle, ostras, ¿cuándo nos va a llegar el dinero del Estado? ¿No? Subvención que nos han concedido. Y me decía, mira, David, te voy a ser muy sincero. Llevamos 2 años y medio gestionando esa subvención y aún no hemos recibido el primer euro. Con lo cual, como mínimo, en 2 años hablamos. Esto para una gran empresa que puede a nivel de cash flow organizarse bien, pues debe ser fácil, ¿no? Pero para una pyme nos mata. Para una pyme nos mata. Y suerte que hemos hecho 3 proyectos con subvenciones. Si llegamos a hacer 20, ya venía aquí yo hoy a despedirme. Con lo cual es lamentable la situación y es lamentable la ayuda que se da a los jóvenes. Con lo cual los jóvenes evidentemente están hartos porque hay muchos que ven que no hay alternativa y los que innovamos, emprendemos, lo intentamos, vemos que solo nos ponen palos en las ruedas. Bueno, es una visión. Pensamos que ahí es la energía que le ponéis a la empresa, vosotros ayuda a que muchos puedan seguir adelante porque le facilitáis el camino en vuestra consultora. O sea que unos ayudan a otros al final. Eso es. Y ya que tenemos a Albert Chalut aquí, antes de entrar en conexión con Antonio Pérez Henares, ya lo tenemos en línea, pero ahora le daremos paso. Aprovechando que tenemos a un periodista que está muy reflexivo. Estás muy reflexivo. Te escucho Está escuchando. Sí. Estaba pensando en lo que decía. Lo que decía, sí, porque... Que no le falta razón. Hay que darle muchas vueltas. Estamos en una especie de callejón sin salida y depende de nosotros. Pero bueno, en lo político no sé si está la solución. Luego hablaremos con Daniel sobre estos temas. Hablando de los medios de comunicación, algo tendrán que ver con todo esto. Los medios de comunicación... Porque parece que son herederos de Poncio Pilato, se lavan las manos. Los auténticos... No se lavan las manos, en absoluto. Se las ensucian. Absolutamente. Y de hecho los medios de comunicación son los... Y cuando hablo de los medios, ojo, me refiero a los grandes medios generalistas, ¿eh? Me refiero a Prisa, me refiero a Tres Media, me refiero a Mediaset, en el ámbito de la comunicación audiovisual. Estoy haciendo amigos, ¿eh? Me refiero a Grupo Godó. No, hombre, es que el otro día estoy indignado porque en las últimas oleadas de audiencias, cuando se le preguntó al señor Jordi Basté, me importa 3 pepinos que me oiga o me deje de escuchar,
le preguntaron que qué pensaba, que cómo se había tomado el hecho de ser líder de audiencia en Cataluña, no su programa, que lo es. Y él es un gran comunicador. Otra cosa es que a mí me caiga fatal, pero es un gran comunicador, las cosas como son. Es un buen profesional. Un gran profesional, sin duda alguna. Cuando le preguntan esto a Jordi Basté contesta diciendo, hombre, es un gran esfuerzo con los recursos tan limitados que tenemos y tan precarios. Pero vamos a ver, o sea, para hacer un programa de radio, la de millones de euros que le concede la Generalitat al Grupo Godoy, a su programa en concreto, la de cientos de miles de euros que recibe para hacer radio, está en precario. En precario estamos nosotros aquí, los vikingos. Bueno, aquí estamos en precario y aquí estamos levantando un programa de radio. Tendremos más o menos audiencia, seguramente menos, evidentemente. Tampoco tenemos los medios para tener más. Pero es absolutamente deleznable que un periodista como este, bueno, sin ir más lejos, el Colegio de Periodistas de Cataluña, que yo me niego. O sea, es una auténtica engañifa. Es que se lo manejan 4, y los 4 de siempre. La Mónica Terribas, a Jordi Basté y los otros 4 que hay por ahí subvencionados y que viven muy bien y que no tienen... vamos, no digo que hagan la ley del mínimo esfuerzo, pero cuando tú, Isidro, diriges un programa como este, y la producción, y todo el trabajo que comporta lo llevas tú, con un equipo reducidísimo. Es que esta gente tiene montones y decenas de ayudantes, de redactores, de productores, de todo para hacer un programa de radio líder. Y en algunos casos muchos, sobre todo los públicos, ni siquiera son líderes. Pero nos cuestan una pasta, ¿eh? Bueno, ahora me recuerda el programa de televisión de la mujer de Puigdemont. Hombre, ¿quieres que te hable? Mira, sí. El programa de televisión de la mujer... ¿Cuánto cobraba? Era una pasta, ¿no? Pues ha Salió, cobrado, era una en pasta. 8 años ha cobrado cercano al $500,000 de euros. ¿Alguien lo ha visto el programa? Ese programa... Con una audiencia menos que nuestro YouTube. Ese programa lo graba... Nosotros multiplicamos pues por 10.000 su audiencia. Yo ese programa lo conozco bien porque lo grabamos nosotros. Ah, ¿lo grabáis vosotros? Lo grabamos nosotros. Un aplauso, ya sí que se lleva la subvención. No. Un sobre. No. Ahí pues haberme lo Está dicho, que no lo hubiera saliendo dicho. No, ya nos gustaría. Nosotros solamente con el 0,5% de lo que paga la Xarxa tendríamos una televisión líder en Cataluña. Es que hay un lío bien montado, ¿eh? Bueno, Aquí claro, hay- es que aquí direm en català. estamos hablando de una entidad que depende de la Diputación de Aquí hay una Barcelona. ¿Y la Diputación de circunstancia Barcelona de quién depende? Aquí hay circunstancias muy transversales. Como dijo Sánchez, pues eso. Totalmente, Ya está. totalmente. Oye, ¿habéis visto, Daniel, con la gripe aviar, el pollo que tenemos montado, eh? Solo falta el pollito pío. Si es que ya no Los queda, huevos ya van a no valer quedan como el huevos. caviar ahora. Ya no quedan Yo huevos. comentaba al principio del programa la inflación de los huevos. Es que todo sube, hasta los huevos. Y la hinchazón también. Mal pensados que sois. Tómate una aspirina, un inflamatorio, porque a este paso, Daniel, no sé qué pasa. El Alfred, por la primera vegada que vens, tú, y has sacado la espada, el hacha y el lo que escudo. pasa- lo ves. Aquí somos Escolta. vikingos, hay que sacar el hacha, hombre, Dime, dejar el Daniel. buenismo de lado Dime, y criticar de Daniel. verdad a la Lo que gente. pasa, lo ha hecho muy bien David. Lo ha hecho muy bien. Que no vemos futuro. Eso es lo que pasa. En un país, en un espacio, que tendríamos que estar liderándolo todo. Es decir, hay tal campo de mejora. Haciendo las cosas de otra manera, podríamos aumentar en tal magnitud la calidad de vida de la gente, que por eso la gente está indignada y sobre todo, yo te diría que hay una situación de indefensión, ¿me explico? De rabia contenida, diciendo cómo es posible que se hagan tan espantosamente mal las cosas. Déjame que te ponga un efecto muy gráfico, ¿de acuerdo? Muy gráfico. Un equipo como... Porque la religión en este país parece ser que es el fútbol. ¿Me explico? Yo creo que es el elemento que nos hace levantar pasiones y manifestaciones, el fútbol. Fíjate un equipo como el Villarreal. Una población que a los 50.000 habitantes. Cada año lo tienes en Champions. Y ceramistas. Me parece que ahora mismo está en el 2 o el 3 de la clasificación. Pasa cada año. ¿A qué responde esto? Solo responde a una cosa, solo una. Se llama buena gestión. La buena gestión. claro. La buena gestión te sitúa pues en éxitos, en que tengas a todo tu entorno contento, feliz, confianza. Es decir, todo te funciona. Otro equipo como el Zaragoza, una capital de provincia que con 700.000 personas que viven ahí, la cuarta ciudad por población, que la gente no lo sabe, la cuarta ciudad por población de España, y que tiene su equipo en segunda división, en una situación que ya veremos si acaba en la primera red. Es Pero, decir, ¿quién lo gestionó?
En cualquier caso, déjame... No, pero sabemos que son los socialistas. Sí, pero Cuidado. no quiero entrar en un debate ahora mismo ideológico, sino en un debate de gestión. ¿Cómo algo que es desproporcionadamente muchísimo más grande respecto en términos de población y que tendría que tener, pues yo qué sé, en términos de población, pues el equipo sin duda alguna en primera división, fíjate dónde está. Entonces, es un concepto de gestión. Yo me acuerdo, hace 20 años, que Barcelona estaría dentro de las 5 mejores ciudades del mundo. Hoy nuestra ciudad es un completo desastre, que ha perdido su magia, su romanticismo, todo lo bonito, todo lo que te hacía enamorar de Barcelona. O sea, Barcelona está viviendo la mayor decadencia en democracia. O sea, los niveles de inseguridad, de limpieza, falta de vivienda. Es decir, ahora mismo esta ciudad se ha convertido bueno, es que es espantoso. Se han hecho cosas que dices, pero ¿cómo es posible? Y ya comienza ahora, porque ya comienza el run electoral, que ya vengo escuchando lo mismo desde hace 20, con las mismas chorradas de siempre, ¿me explico? Pero dices, ¿cómo es posible que una ciudad que tendría que estar liderando el municipalismo en la Unión Europea porque lo tiene todo para triunfar, hacedme caso, ese tendría que ser nuestro futuro? ¿Cómo podemos estar tan espantosamente mal con la huida de los jóvenes, que la gente se quiere ir de aquí, que a lo que aspira ahora mismo un MIR, como bien decía Andrés, es a compartir una habitación en un piso? Pero qué futuro, qué familia, qué esperanza podemos enviar. Los cuentos chinos ya no se los cree nadie. Todas estas películas para no dormir, que son incapaces. La ley del 30% de afección de las nuevas promociones Made in Colau, que esto lo promovió Colau, cuidado, con la aprobación de todos estos partidos políticos, tanto de Junts como del Partido Socialista. Se han cargado Barcelona. Y a día de hoy, espera, cuando tú tienes una trayectoria que dices, madre mía, menudo desastre, hoy sigue en vigor. O sea, fíjate lo que nos cuesta cambiar, lo que no nos funciona. O sea, todo aquello que es un completo desastre, que dices, esto mañana mismo lo tengo que quitar porque he impulsado una norma jurídica con pleno desconocimiento de las reglas del juego, con pleno desconocimiento de las reglas del mercado, porque esto nos va a destrozar como ciudad. Y es lo que ha ocurrido. Pero que solo hacía falta responder y ver cómo funciona la vida real para saber que aquella norma, que no se ha hecho vivienda, el otro día salía la noticia, 30 y pico viviendas sociales en un mandato. 30 y pico en una ciudad como la nuestra. Pero ¿cómo no va a estar la gente desesperada? ¿Cómo no va a estar la gente huyendo de maneras visivas o viviendo en condiciones que son lamentables? Cualquier vivienda en esta ciudad no te baja decente de los 300, 400.000 euros en los precios del alquiler. Pero si es que es toda una vergüenza en sí mismo. El tema del tráfico, el tema de la inseguridad, el tema de cojas lo que cojas, es dramático. Los cierres de empresa, cada día ves más locales que van chapando. ¿Me explico? Y no hacemos más que poner palos en las ruedas. Eso sí, el relato mediático, la forma, ¿me explico? Toda esta industria propagandística vendiendo verdaderas motos, pero la motocicleta. Entonces dices, jolines, pudiendo tener un país espectacular, una ciudad espectacular, donde aquí tendríamos que estar, oye, mira, descartando los principales proyectos del mundo, ¿me explico? ¿Cómo es posible, con lo que nuestro potencial, cómo es posible que estemos liderando los peores registros, fíjate, en desempleo, en el tema de cierres de empresas? Son récords históricos, ¿eh? Una paradoja. Es que es bestial. Y a mí no me gusta hablar, y se lo digo aquí a la audiencia, de economía. No, de economía yo no quiero hablar, yo quiero hablar de empresa. Porque si me van bien las empresas y las empresas van como cohetes, la economía te va de huevos. La economía de la empresa. La economía entonces te va bien. Fijaos Donald Trump, o fíjate las grandes economías del mundo, no hablan de economía, te hablan de sus empresas y cómo las protegen. Saben perfectamente que dándole alas al tema empresarial, lo que primero que haces es mejorar los salarios de la gente, la renta disponible. Cuando hacía Andrés la referencia de que todo el mundo quiere ser funcionando, claro, es que la renta básica del sector público está 1/3 por encima del sector privado. Correcto. Es que ya hay más funcionarios que Trabajando menos autónomos. horas. Entonces, con todos esos datos que son de extrema preocupación, que nos están conduciendo a un desastre colectivo, es que no hay nadie que sea capaz de explicar esta realidad y cambiarla. Por eso hablo de una agencia reformista. Hemos de ir a un cambio radical, pero radical. Y ahora mismo el cambio tendrá que ser un cambio muy intenso, muy potente. Y yo soy consciente de que cuando los cambios son tan fuertes, implica
muchísima alteración, incluso te diría miedo. Pero si no somos capaces de afrontar ese desafío, este país va directo a un desastre colectivo sin precedentes. Y estamos a las puertas de eso. El año que viene dejaremos de tener la economía dopada por la Unión Europea. Y por lo tanto, ya es hora de que cojamos el toro por los cuernos y hagamos políticas para la gente, para el interés general y sobre todo resolver los principales problemas que ahora mismo tiene la ciudadanía. Ya está, Muy Isidro. bien. Noelia, antes de que entre nuestro invitado por antena, por favor. Solamente quería añadir una cosa, que esto está publicado de hoy. Pedro Sánchez celebra los 2 años de gobierno. España tiene hoy más de 22 millones de personas ocupadas y crece más que las economías avanzadas. Es vergonzoso, pero estos son los titulares. Y además, pues no tienen en cuenta que el 19% de los hogares, o sea, el 19% más de los hogares han necesitado la renta vital mínima. O sea que Renta mínima vital, sí. Valoremos todos los índices porque hay cosas que son contradictorias. Pero ¿cuántas han concedido? ¿Cuántas han concedido? La paradoja, la gran Bueno, paradoja. Vamos a recibir, por favor, a Antonio Pérez Henares. Un poco de música para recibir a Antonio, por favor. Muy buenos días, Antonio. Un placer tenerle a usted aquí. Hola, buenos días. Pues oiga usted, un honor para este programa que alguien como usted nos visite y nos conceda una parte de su tiempo. No, encantado, de verdad. Bueno, su trayectoria, la verdad es que es para tomar ejemplo. Y para los que no lo conocen, pues Antonio es un periodista, un hombre de la comunicación, un reportero que siempre ha estado a pie de calle, más muy aficionado a la naturaleza y además a la naturaleza de nuestro país. Usted es un gran amante de nuestro país, pero ha escrito un libro. Bueno, es que diga usted. soy de pueblo. Ah, pues mire, pues ya somos dos. Claro, soy de un pequeño pueblo. Bueno, al final tenemos un país de maravillosas personas. Y al final usted nos presenta un libro y estos días yo le he seguido por las redes y la verdad que usted dice cosas que decimos muchos y que molestan a otros tantos. Lo que pasa que, bueno, hemos perdido la capacidad de dialogar y hay unos que quieren tener la razón, se la quieren quitar a los otros y usted en su libro, España traicionada, pues nos plantea una situación política y una situación que ha ido cambiando socialmente. Que fíjese usted, cuando el señor Tejero, ¿dónde le pilló? ¿Dónde le pilló a usted? Pues, bueno, incluso creo que habréis oído mi voz, que me pilló en la tribuna del Congreso, la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados. Yo entonces era el director de comunicación del PCPSUC y es mi voz la que dice, Rafa, ¿qué es Tejero? ¿Qué es Tejero? Porque estaba ayudándole a mi compañero de la cadena SER para identificar a los diputados según iban votando. Yo había acabado con hacer lo mío cuando me pidió aquel golpe de Estado. ¿Qué momento aquel Antonio? Sí, fue un momento verdaderamente, ahora visto desde fuera, visto con el tiempo, pero lógicamente cuando te apuntan con metralletas y disparan, y sobre todo la escena de Suárez, Gutiérrez Mellado y Carrillo, que fue el otro que no se levantó, o sea, que no se tiró al suelo, pues fue tremenda. Pero yo creo que aquel día Gutiérrez Mellado y Suárez salvaron la dignidad de todo un país con aquel tremendo gesto que es cualquiera. Lo cierto es que luego todo pareció... Había una cosa en estos últimos tiempos que yo le he dicho a alguno. El rey Juan Carlos está recibiendo por todos los lados y merecidamente, todo sea de paso. El hombre que tuvo, digamos, el mayor prestigio, el mayor cariño a su pueblo, lo dilapidó de una manera perfectamente gilipollas, hablando mal y pronto. Y todos sabemos cómo. Pero hay que reconocer al rey lo que es del rey. Y muchos, he oído a alguno por ahí echar barbaridades. Fijaros, Revilla hace unas mítines en los sitios poniéndolo a caldo. ¿Qué hubiera dicho el señor Revilla el día 23F, hombre? Es que de vez en cuando estas lanzadas a mí siempre me sacan de quicio. Pasamos momentos muy difíciles. El momento más difícil posiblemente fue antes. Fue el 7, aquella semana de enero de 1977, con el asesinato de los abogados de Atocha, con los secuestros del Grapo,
con los asesinatos de ETA. Aquello fue verdaderamente horrible. Y he citado a dos cuyos albaceas y herederos son ahora los que dictan las leyes de la llamada memoria democrática. Los albaceas de ETA y los que son albaceas de aquellos grupúsculos de extrema izquierda, el FRAP y el Grapo. Así de sencillo. Con ellos ha pactado Sánchez y con ellos ha traicionado las líneas más rojas, porque están teñidas de sangre, que dijo que no iba a traspasar nunca. Me quedo pensando porque todo aquello parece que ahora no es que lo estemos blanqueando, sino que lo estamos beatificando. Sí, yo titulé un capítulo de mi libro, España traicionada, posiblemente el que he escrito desde una mayor emoción. Se titula El blanqueo de los asesinos de ETA. Es que yo me crié en el País Vasco. Como he dicho, soy natural de un pequeño pueblo de la Alcarria Alta de Guadalajara, Bujalaro. Mis padres, como tantos otros, emigraron, en este caso al País Vasco. Por eso también tengo incluso familia por vuestro lado, por Cataluña, ¿no? Y con beca, 8,5 tenía que sacar, pues conseguí estudiar en los jesuitas y bueno, por eso tengo amigos asesinados por ETA. El padre de mi mejor amigo fue uno de ellos, aquel farmacéutico al que le pidieron que mirara por un microscopio y le pegaron 3 tiros en la cabeza. Vale. Tengo también camaradas, como se decía entonces, en el PC, como José Luis López Lacalle, aquel periodista que había estado 5 años en las cárceles de Franco y fue asesinado a la puerta de su casa como un perro cuando venía a comprar los periódicos. Y bueno, ¿quién no tiene la memoria, Miguel Ángel Blanco? Pues se está perdiendo, porque la ocultan. Porque aquí la única memoria que hay que rescatar es la de un antifranquismo que existió, sí, pero donde ellos no estuvieran, porque no hubo ni un solo socialista de los que componieron las diferentes cúpulas que pisó una cárcel de Franco. Y ahora son los héroes, amor o muerto, y por supuesto parece que quieren resucitar a Franco para ganarle. Pues hombre, cuando aquellos tiempos de los 70, y no te digo de los 60, te aseguro que éramos 4 gatos. Sí que no conocía entonces a gente dignísima y maravillosa del PSUC, de la que tengo esa memoria que tenemos las gentes de la transición, sean de nuestro bando o de los otros. Tenemos una memoria de diálogo. Yo era muy amigo del que fue presidente del PSUC, Gregorio López Raimundo, y de otros, gentes de la SEA, gentes que habían, bueno, de Jordi Soletura, fíjate, pero la verdad es que eso que se ha borrado es verdaderamente indigno. ¿Quién se acordaba de Franco en aquella Barcelona luminosa de los Juegos Olímpicos? ¡Qué auténtica maravilla! ¡Qué día aquel! Me pidió fuera de España, me pidió en Marruecos. Y estaba era entonces director de la revista Tribuna, o director adjunto, y había ido en un viaje, digamos, oficial de mi revista, y lo que exigí fue ver las Olimpiadas. Qué imagen aquella del rey Felipe, qué imagen aquella de una Barcelona luminosa, radiante, envidia del mundo, por donde fueras. Barcelona era algo a imitar en el mundo. Ahora, algunos ni podemos ir a Sant Jordi. ¿Para qué voy a ir a Sant Jordi, por ejemplo, con este libro? Sé lo que me pasaría, porque ya me ha pasado. Bueno, Antonio, diga usted, pero le quería preguntar. ¿No? Sí, dígame. No, ¿me está escuchando bien? Sí. Vale, yo le quería preguntar porque en esta España, que aparte de traicionada, cada vez está más dividida, parece que estamos volviendo a años que no nos gustaría volver. Hay un grupo de personas, yo creo que usted estaría en ese grupo de personas, porque cuando nos preguntamos en qué bando estamos en el de la razón, el del criterio, el de tender una mano. Entonces usted era una persona de izquierda, si estaba de jefe de prensa en el PSUV, pues debía ser una persona de izquierdas, pero es que ahora supongo que le tacharían de facha. Bueno, es que ahora somos fachas todos. O sea, aquí se han inventado los fachas. En los años, como te digo, en los 80, 90, eso se había pasado página, porque la clave de todo lo que es
la transición y la democracia española la reconciliación. La reconciliación para salir del agujero aquel sangriento que empezó con una república fracasada, que culminó en una república que permitió o que alentó incluso en ocasiones unas atrocidades y los peores asesinatos, que llegó un golpe de Estado, claro que un golpe de Estado, que propició después de una terrible guerra civil la llegada de un dictador y luego de una profunda y potente represión. Pero eso había que mirar al futuro y todas esas generaciones miraron al futuro y lo conseguimos. Y durante mucho tiempo España fue avanzando en todos los sentidos, en todos los derechos. También, por supuesto, en Cataluña, en los derechos largamente señalados. ¿Sabes cuál era el grito? Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. De acuerdo. Eso era el grito de las manifestaciones prohibidas. Sí, de autonomía dentro de un encaje con lo que era esa nueva democracia. Te voy a decir una cosa. Los primeros que traicionaron a esa democracia fueron los ahora separatistas catalanes, que ocultaron sus intenciones y que fueron utilizando eso que el Estado les iba cediendo para traicionar a esa joven democracia, para convertir la educación en un adoctrinamiento colectivo y terrible. Y la base de todo, ¿cuál era? El odio a los otros. Así de sencillo, yo lo digo. Muchas veces el nacionalismo no es otra cosa que odio al otro. El patriotismo es lo contrario. El patriotismo es cariño a lo que se tiene sin por eso odiar a lo que está al lado. Pero hay algo más aquí, creo yo. Es que has dado en una clave. Lo que está sucediendo ahora es el fruto de una siembra del odio, precisamente volviendo atrás, volviendo a esa guerra civil, a esa república, a esa represión. Se vuelve a ello no para tapar heridas, sino para echarle sal en ellas. Se vuelve a ello para, en un momento determinado, dividir a los españoles en buenos y en malos. Y los buenos son ellos, porque ellos supuestamente son los herederos de los heroicos y maravillosos y sin tacha que combatieron en un bando. Por cierto, se ha descubierto que el abuelo de Pedro Sánchez, que tanto alardeaba, parece ser que no combatió en ese. Estuvo un rato, desertó y se pasó al bando franquista, por el que fue condecorado. Así que, como digo, pero aquello de esto ni se hablaba. Y nos han vuelto, empezó Zapatero, es el origen de todos y de muchos, yo diría que más allá incluso de la terrible crisis, él es el origen de todos los males. Bueno. Y ahora el gran visir de quien está ya llevándolo a un extremo y a un paroxismo para directamente y a través de esa división ahora, mantenerse como sea en el poder. Ahora usted nombra al señor Zapatero y Estados Unidos le ha nombrado a uno de las 5 personas más importantes dentro de la trama y del poder de Maduro. O sea que... Es un cómplice de una dictadura sangrienta. Y créeme que lo conozco. Conozco bien Venezuela. Asistí en el año 1998, iba en la ruta Quesal con Miguel de la Cuadra, mi gran amigo, hicimos 7 juntos y 2 camel, precisamente en Caracas, aquella gran manifestación, la primera chavista. Mira, entonces él ganó las elecciones con una mayoría abrumadora. Efectivamente, era la gran esperanza de muchos. Pero he de decirte que lo que es ahora el chavismo y Maduro son, sin más, una tiranía, una dictadura sangrienta y asesina, porque lo está haciendo, que está haciendo y mandando al exilio a todo su pueblo, que lo ha sumido en la peor de las pobrezas y que, bueno, a la cueva está. O sea, no es que haga trampas en las elecciones, es que toda elección es una trampa tremenda. Es que es un presidente ilegítimo. Sacó el 30% de los votos contra el 70% de la oposición. Y está demostrado en actas. Pero Zapatero es desde hace mucho su ministro plenipotenciario, su edecán. Es el palanganero de las dictaduras hispanoamericanas. Zona del mundo a la que amo y que conozco bastante. Antonio. Primero fueron allí los podemitas, pero luego ha heredado todo eso. Ahora él es el que manda, vamos, por encima de todos los embajadores venezolanos.
Antonio, tenía usted reputación de ser un hombre de opinión fuerte, pero además clara y concisa, y sin miedo. Bueno, este libro además he procurado escribirlo como hablo, porque yo creo que es hora de hablar con toda claridad y sencillez, pero planteando siempre una cosa. Yo no tengo en ninguno de mis compatriotas un enemigo jamás. Ellos lo están intentando crear y lo que me entristece profundamente es que lo estén consiguiendo. Han vuelto a las palabras rojo, fascista. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Y ahora, como tú decías, que soy facha, ¿y quién no? Todo aquel que ose criticar al régimen sanchista y sus adláteres, si critico a Bildu, si critico al separatismo, si critico a la extrema izquierda, si critico cualquier cosa de las que está sucediendo en el conjunto de España, soy tachado inmediatamente de facha. Si apoyo a los jueces, si apoyo a la prensa libre, soy facha. Y si se me ocurre defender la historia de España en su conjunto, soy escritor y he sido presidente y fundador de la Asociación de Novela Histórica, soy todavía más facha, porque aquí hay que insultar todos los días la memoria de nuestros abuelos. Y yo, desde luego, no estoy dispuesto a eso. Antonio, no sé si en estos momentos de dónde soy, o si soy ya de algún sitio. Quizás con la edad ya de ninguno, pero sí soy de un campo. El de la reconciliación, el del sentido común, y el querer lo mejor para la gente y para la nación en la que yo pertenezco. Y por supuesto, añado en esto, la gente cree que en el mundo y en el corazón de los españoles de a pie late cualquier resquemor sobre los que son o que consideran tener identidades o diferentes o distintas. Es que no. Yo cuando hablaba de aquella Cataluña luminosa es porque para nada tenía otra intención que prosperara en lo suyo, que el catalán se hablara, que me encantaba leer, y recuerdo en aquellos tiempos a Espriu, que escribía maravillosamente y había que leer en catalán. Pero cuando una lengua se impone, o sea, cuando el pendulazo es tremendo, cuando ahora el catalán lo que está haciendo, no están defendiendo al catalán, además, porque lo están perjudicando seriamente. Hay una reacción sobre eso, porque cuando algo se impone y cuando algo, sobre todo lo que se pretende no es su empuje, sino el exterminio de la lengua común de todo el Estado. Eso no conduce a ningún sitio. Yo creo, en estos momentos, que el separatismo, precisamente por esos excesos y esas imposiciones, está en reflujo. Aunque, claro, Illas, que se ha convertido en el líder del separatismo catalán. No os equivoquéis, yo lo veo eso muy claro. Es lo mismo que han hecho con Podemos. Sánchez se ha convertido en el jefe de la calle Borroca y de la extrema izquierda y los está fagocitando. ¿Y quién hay ahora más separatista que Illa? Pues pocos. Bueno, Antonio, en la radio y en la tele sabemos que el tiempo pasa y usted es una auténtica biblioteca y un auténtico placer escucharle, porque el lenguaje de la conciliación, el lenguaje del respeto es el que tendríamos que practicar todos, que cada uno hable como quiera y que no nos impongan nada. Entonces, yo lo quisiera, aprovechando que usted está aquí, tengo aquí a nuestros compañeros y compañeras, si le queréis preguntar a Antonio, queréis puntualizar alguna cosa, aprovechar, porque Antonio es de esas personas que abunda en el sentido común. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. No os peleéis y que después Antonio firma los autógrafos. Mire, soy Daniel Bossiler. Yo ya le conozco un poco su trayectoria, le felicito y bienvenido a esta casa de la hora vikinga. Pero, mire, yo le quería poner de relieve, y especialmente que esta pasada semana salió el informe de Cáritas, que daba unos datos que son de extraordinaria preocupación, que nos dice que prácticamente la mitad de la sociedad española vive en unos niveles de vulnerabilidad y de precariedad que no se habían visto prácticamente en democracia. Ya no le hablo del acceso a la vivienda, las pensiones absolutamente indignas, pues que tienen, pues yo que sé, millones de personas en este país, que ni tan siquiera se llega al día 30, sino que el día 15 ya comienzan a haber dificultades.
¿Usted no cree que todo este debate ideológico que se está poniendo encima de la mesa es para tapar precisamente la nefasta gestión que llevamos acumulada durante todos estos años y que nos ha conducido a los peores registros sociales y de desigualdad social en democracia? Bueno, y a mentir como bellacos con respecto al paro, porque nadie se crea esas cifras. Si consideran que estás parado y trabajas un día al mes y te dan como empleado, pues aquí. Hay un elemento en esto de Cáritas, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero como diría antes, me alegro que me hagas esta pregunta, que recuerdo que decían los políticos de aquel entonces, ¿no? Ahora la mayoría ni admiten preguntas, pero hay un elemento en lo de Cáritas que es tremendo. Claro, en la pobreza está incidiendo algo importantísimo, el saqueo que está llevando a cabo la hacienda pública. Es que es un auténtico saqueo. Es que si vemos he trabajado desde los 14 años, tengo una vida laboral larguísima y por fortuna he estado días en todos esos años en paro. Pero lo que ahora sucede es tremendo. Es que para un trabajador que cobra 1.500 euros, ¿cuánto cuesta en realidad? ¿Cuánto tiene que pagar su empresa? Y de lo que él cobra, ¿cuánto le trinca Hacienda? Porque esto es un saqueo. ¿Y cuánto sigue pagando en cada momento y en cada paso que da en su vida? Por lo que ha adquirido, tiene que pagar esa vez, tiene que seguir pagando. Cuando se muera va a tener que seguir pagando. Pero, de verdad, es que en lo que se está convirtiendo eso de pagar impuestos no es en algo que, y yo siempre lo he entendido, como efectivamente necesario y que debe hacerse y que paguen más los que más tienen. Pero lo que se está haciendo es saquear y encima, alardear de ese saqueo. Porque cada trabajador, y estoy hablando de la gente que trabaja con nóminas y no de una multinacional, cada trabajador ingresa continuamente, esto es, le quitan del bolsillo el 40% y si le va medianamente bien la cosa, hasta el 45%, el 50%, así de manera directa del sudor de su frente, para que María José Montero salga gesticulando y diciendo, es que he recaudado mucho más. Es lo mismo que si José María el Tempranillo se presentara diciendo, os he robado mucho más este año. Porque ya está bien. Es que hay gente que con eso, que las está pasando mal, que no puede pagar un piso, es que uno de los elementos esenciales es el saqueo de Hacienda. Y sé que esto me costará caro, porque, no sé si sabéis, es también un arma que tiene, a la vista está, lo que ha sucedido en el último juicio, tiene el sanchismo para apretar y nos caen a los que no somos de la cuerda unas inspecciones fiscales de una manera tremenda. A veces hasta por cantidades ridículas. Tener un inspector trabajando para decirte que te has equivocado en 2.000 euros, es de coña marinera. Pues lo están haciendo. Y eso está contribuyendo a empobrecer seriamente el país. Porque si lo que ganan, una parte enorme, se lo quitan de todas las maneras, formas, en impuestos, la cosa va jodida. Hay que dejar respirar a los trabajadores y a las empresas. Así se hace de verdad economía y así se hace país. Empobreciendo a unos y a otros, desde luego ninguno. Sí, pero a lo que hacía referencia don Antonio, era que creo que este debate que se ha puesto encima de la mesa, que es 100% ideológico, lo que viene a enmascarar, a tapar, a camuflar, es la economía real, para que no se hable de la economía real. Por eso se dispara de esta manera toda la cuestión ideológica, que es lo que nos está llevando al pozo más absoluto, a ser la vergüenza, obviamente, de la Unión Europea, en términos, fíjese, cuando ellos alardean que si somos el desempleo, no sé qué, pues íbamos los últimos. Pero es que superamos incluso todas las economías de Latinoamérica. Tenemos nosotros más paro que Irán. O sea, fíjese lo mal que lo hacemos, que vamos los últimos. Ir los últimos, que no es fácil, don Antonio. Ir último de 27, no. Hágame caso, que se tiene que ser verdaderamente torpe, pero torpe de verdad. O sea, que no es fácil. Y aún así, fíjese el punto, yo le diría, de sarcasmo social, que vienen y alardean de estos datos.
Que es que Sí, ya es como reírte es que- en mi cara. Vamos a ver. Hay esa famosa frase de Solzhenitsyn, la ha utilizado en el libro de sabemos que nos miente, ellos saben que sabemos que nos mienten, etcétera, etcétera, y nos siguen mintiendo. Este gobierno ha hecho de la mentira su forma de gobierno. Tal cual. Pillar a Sánchez en una verdad es un imposible metafísico. Porque todo este relato no se puede sustentar en nada firme, sino en mentiras y traiciones a la palabra y a los compromisos adquiridos. En traiciones, además, a la más íntima memoria democrática de España. Pero en este caso, la estadística la retuercen de tal forma, bueno, cada vez que sale la vicepresidenta primera del gobierno hablando de los datos de empleo, pero ¿cómo pueden tener semejante desvergüenza? Si cuando tú entras, ahí echo en falta una réplica como sí se está dando por parte de la prensa libre, que cada vez que salen esos datos decir mentira. Ustedes mienten. El número de parados es tanto. Y se puede con sus propios datos decir. Porque si no, el gobierno que venga lo primero que tendrá que hacer es decir, mienten, partimos de esta cifra real de parados. Mienten, hemos llegado a esta situación verdaderamente, porque si no va a quedar, oye, que os dejamos, según Sánchez, una economía que va como un cohete. Y una sociedad que prospera de una manera tremenda y está estabilizadísimo todo y no suben ni medio céntimo los huevos. Antonio, es cierto que estamos asistiendo a un desastre político, pero creo que preludio también de uno económico de fuertes dimensiones. Ahí está. acabamos con esta frase. Antes quería hacerle alguna puntualización de su compañero periodista, Alfredo. Don Antonio Pérez Henares, buenos días. Soy Alfred Salud, Buenos días. periodista de profesión en el ejercicio de la misma, y solo quiero puntualizar un dato para la audiencia. No tener una pregunta porque estamos muy fuera de tiempo, pero sí quiero dejar constancia que eres un auténtico referente dentro del periodismo para todo aquel que se precie de decir la verdad sin miedo, y es justicia que te den voz, no aquí. Lamentablemente no te la darán en otros medios. Pero yo creo que aquí muy pocos. Isidro te la dará, menos. y que sepas que eres un referente aquí en Cataluña, supongo que fuera de Cataluña también, pero aquí eres un periodista al que no se cansa uno de escucharle decir verdades. Bueno, Antonio, muchísimas hemos gracias. llegado a las 9:30, llega el momento del final de esta parte. Ha sido un placer, sabes que en esta casa siempre tendrás un micro, siempre tendrás a un grupo de vikingos y vikingas que te darán voz, y siempre serás bienvenido en Cataluña, siempre bienvenido en los estudios de Radio Cultura Catalana de Sports, en el 106.9 de la FM, y nada más que agradecerte de parte de todo el equipo tus palabras, tu trabajo y tu trayectoria por la libertad, la democracia y la justicia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas Deciros que gracias. el que me hayáis dado voz es algo importantísimo para mí, porque a este libro en concreto se la están negando por todos los lados. Inmensa gratitud es la que siento por ti y por todos vosotros. Gracias a usted, y además saben que en este programa es un programa transversal. Aceptamos incluso a aquellos que no piensan igual, porque al final lo que queremos es que la gente piense. Que piensen de una manera o que piensen de otra, pero que piensen, y sobre todo, si puede ser, con criterio, con sentido y con mucha libertad. Antonio, nos vemos pronto, y si hace falta, vamos a verte a Madrid. Que tengas muy buen día. Para vosotros también, buen día. Buen día. Bueno, están sintonizando el 106.9 de la FM, están en RCE y vamos a hacer un pequeño receso. Empezamos la segunda parte, el programa 57, con la segunda mesa. Espérennos, porque tenemos muchas cosas que contar y, como diría nuestro amigo Pau Rica, y muchas verdades también.